calcular, dijimos, las reservas de petróleo y gas. El primer método es el método volumétrico. En el método volumétrico es el inicio de una evaluación económica. ¿Y qué es? NP es igual, hemos dicho, al área de drenaje por la constante 43.560 para que eso dé pies cuadrados, por el espesor medio, por la porosidad, es decir, el volumen poroso, 1 menos saturación de agua. Cuando es 1 menos saturación de agua, este se llama M, ya dividido por factores de conversión 5, 6, 15 por el beta 1. Y esto me da en ST. Este es el petróleo in situ, el que está en el reservorio, 1 menos la saturación de agua. Cuando tengo gas, esta forma es igual al área por 43.560 por espesor medio por porosidad, 1 menos saturación de agua, pero se multiplica por el beta G inicial. Y ese beta G inicial está dado en unidades, porque esto viene en SCF. ¿Ya? Y entonces, como esto está en pies cúbicos, este debe estar en SCF por pies cúbicos, este beta G. Este debe estar en SCF por pie cúbico. Y ya nosotros hemos dicho cuánto es ese valor. Dimos las relaciones, ustedes tienen cuánto equivale ese beta G. Tenemos ahí ese beta G en SCF por pie cúbico es 35,35. La presión a la que está sometido el reservorio, presión inicial por el Z inicial y la temperatura inicial. Sabiendo que esa presión está dada en PSA, la temperatura en grado Rankine y el valor de Z con unidades. Bien, este método se aplica cuando no tenemos nada de información del reservorio, solamente lo que tenemos información de propiedades petrofísicas, porosidad, saturación de agua, presión del reservorio y propiedades de los fluidos, ya sea el beta O o el beta G. ¿Ya? Es bien claro. También, sí. Si tú le das 615, entonces ya es lo que sale. Si yo le pongo acá entre 5, 6, 15, ¿qué sale? Esto es el pies cúbicos, todo esto hasta aquí, barriles, pies cúbicos. Por eso es que me multiplico por el beta G, que está dado en SCF por pies cúbicos. Pero si yo lo divido entre 5, 6, 15, tengo barriles. Entonces mi beta G tendrá que estar en SCF por barriles y ahí cambia el valor. Ya no es 35,35, sino se transforma a 192, creo que es 198. a 198,9 en barriles, SCF 198,4. Por la presión que está en PSI, por el Z, que está dado en 100 unidades, que depende del Z de las variables
variables de la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica, o del método gráfico que nosotros usamos con ese gráfico y determinamos el valor de Z. Este método volumétrico es un método priori. Algo hay que hacer, descubrimos un reservorio con el pozo exploratorio, medimos su área. ¿Cómo determinamos esta área A? Perforando pozos con filmatorios. Es el viernes pozo, este es el pozo exploratorio, tiene petróleo. Mi pregunta es: ¿qué área puedo drenar? Y para drenar, perforo un pozo allá, sale petróleo, hasta allá hay petróleo. Perforo un pozo acá, no sale acá, quiere decir que aquí no hay petróleo. Sale acá petróleo, y hago un contorno. Es decir, mi área de drenaje lo multiplico por el espesor neto. Ya sabemos que el espesor neto es el espesor bruto multiplicado por 1 menos el porcentaje de arcillosidad. Le multiplicamos por su porosidad y tenemos el volumen poroso. Lo multiplicamos por 1 menos la saturación de agua, va a ser el volumen de hidrocarburos, ya sea de petróleo o ya sea de gas. ¿Ya? Bien. Ya el segundo método que hemos visto, el segundo es curvas de declinación. Este método sí lo aprueba el SPE. La Sociedad de Petróleos de Ingenieros de Petróleo, SPE, lo aprueba. Y es cómo hemos calculado desde ese N años atrás todas las reservas de petróleo que hemos dicho. Hay reservas probadas, reservas posibles y probables. Y ahora se habla de contingencias o recursos. Unos dicen recursos contingentes, otros dicen recursos que, en base a la información que tenemos, podemos decir: aquí hay petróleo en la escuela de petróleo, hay petróleo aquí en este yacimiento, y puedo decir que en el pabellón central también hay petróleo. En base a la información muy gruesa, pero intuyo que allá en el rectorado hay petróleo. Digo, ese es un recurso, porque todavía no lo he determinado, porque reservas probadas son las reservas que yo las veo. ¿Y cómo las veo? Con los registros eléctricos. Y esas reservas probadas las tengo en producción, que se llaman reservas desarrolladas, las que están en producción, y las no desarrolladas, las que yo las veo, que van a ser los por over. Ese es el concepto de cerradas. Otros hablan de reservas detrás de la pared. Dicen, las no desarrolladas son las que están detrás de la pared. ¿En qué se basan? En que esas reservas no han sido abiertas. Pero tenemos la certeza que con los registros eléctricos que estamos produciendo algunas formaciones, esos registros también nos digan: oye, acá abajo hay también petróleo. Ahora, la forma como nosotros desarrollamos las reservas en un pozo, comenzamos de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. O sea, primero vemos lo que está abajo, eso lo ponemos en producción. Decimos, esas son mis reservas probadas. Y lo que no he abierto, pero los registros me dicen, he hecho mis cálculos y dicen que hay petróleo, se transforman en reservas no desarrolladas. Para mí es último. Venga, último. Y el gato ronrón ya se murió. El gato ronrón. Que él te trae. Mira la tranquilidad, con esa cara de tranquilidad, le obedece.
ustedes van a ver este tema de aquí, lo mirarán cuando ya están profesionales. El primer método de calcular reservas in situ, hay dos cosas que necesito que quede claro. Cuando es in situ, solamente yo pongo saturación de agua. Pero cuando ya voy a hablar de los NP, este es in situ, esto in situ, o sea, el petróleo estático o el gas estático que está ahí. Cuando es en producción, hablo de NP, que es G o N multiplicado por el factor de recuperación. Y aquí, cuando aplico el factor de recuperación, este factor 1 menos saturación de agua inicial se transforma, adelante, en 1 menos saturación de agua inicial menos SOR. ¿Qué es SOR? La saturación residual. Cuando yo estoy hablando de 1 menos saturación de agua menos la saturación residual, es el petróleo que yo tengo disponible para que salga. Cuando hablo 1 menos saturación de agua, es el petróleo que está ahí, pero no se mueve todavía. A la hora que yo voy a sacarlo, va a salir el movible. ¿Y cuál es el movible? 1 menos saturación de agua menos saturación de residual. Y para el gas, ¿cómo será? Este es para el hoyo. Para el gas será 1 menos saturación de agua menos la saturación del gas residual. Algunos le llaman saturaciones críticas. Bien, esas son las aclaraciones que tenemos que hacer. ¿No tienes un plumón? Nadie tiene un plumón porque ya no tenemos, ya no pinta, para mí. ¿No has traído el plumón? Ah, no me he hecho nada. ¿Alguien tiene un plumón? ¿Tienes? Bueno, estamos en potencia. Ya tienen que comprar un plumón porque no hay que ya prácticamente terminar. Bien. Entonces, y en el gas, los GP también van a ser igual que por el factor de recuperación. Y aquí también, esta fórmula va para el gas y esta va para el petróleo. Cuando hablamos de GP, ¿cuántos millones de pies cúbicos vamos a producir en condiciones estándar? Y luego también, ¿cuántos millones de petróleo vamos a producir en? El segundo método, que está aprobado por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, ya nos dice qué cosa. Usemos las curvas de declinación y él dice, hay una declinación que hemos estudiado exponencial. La otra curva es la hiperbólica y la otra es la armónica. Se han desarrollado las reservas en el concepto de exponencial. Y hemos dicho que para tener estos tres casos usamos dos. La información siempre va a ser la producción, los subproductivos versus el tiempo. Y lo otro, los NP productivos no son estos NP, porque estos son los NP, eso que yo pongo NP y GP, son los STB, STB
SCB, el cable Cuñofil, SCF, que se van a mover al término de la explotación. Cuando yo termine mi campo en recuperación primaria o recuperación mejorada, ese va a ser el volumen de petróleo que yo voy a mover del reservorio. Y estos NP que estoy poniendo acá, estos NP son los que estoy produciendo al tiempo T, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Entonces, estos gráficos van a ser, uno, los barriles por día versus el tiempo. Este tiempo puede ser en meses, días, años. Y los otros van a ser los NP acumulados, producción acumulada versus el tiempo. De estos dos plotes, aquí en logaritmo y acá también en logaritmo, voy a determinar la tendencia que si veo si es exponencial, si es hiperbólica o si es armónica. Y con eso determinamos la producción. Yo quiero saber cuánto voy a producir en el límite económico o en el tiempo de abandono. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos barriles voy a acumular hasta ese tiempo de abandono? Ya sea de petróleo o ya sea de gas. ¿Se dan cuenta? Eso sí, entonces, este segundo método de curvas de declinación nos obliga, como ingenieros de producción, a que llevamos un buen control, una buena estadística de producción. Y la estadística de producción, ¿dónde arranca? ¿Quién me dice? ¿Dónde comienza la estadística de producción? A ver. ¿En qué arranca? ¿Cuál es la base que soporte de una estadística de producción? ¿Cuál es? ¿De dónde viene la data de producción? ¿Ya? El historial de producción, ¿de dónde viene? Del campo. ¿Y en manos de quién está esa data? Normalmente de personas que no son técnicos, que no tienen, a veces, discúlpenme la palabra, que no tienen el criterio que tiene la persona que ya tiene una capacitación. Para él, va a tomar número 20 y él no lo analiza si ese 20 es correcto o no es correcto. Se lo apunta y lo pasa. Llega a los centros donde toman la información y siguen poniéndole el 20 y sale el reporte con el 20. Y si ese 20 no ha sido bien tomado o bien medido, toda la data que ustedes tienen no sirve para nada. Y por eso entonces está la supervisión. Y una manera práctica para mí de supervisar en el campo es haciendo lo que llamamos, lo que yo llamo, en las pruebas de producción, que es la primera data, que es donde se va a medir el pozo, vamos a machar esa producción con los factores de corrección. Yo digo, esta prueba es válida si determino primero mi IPR, que veo el potencial, el pozo, digo, este pozo me debe dar 20 barriles por día. Hoy día vaya el corredor me dice, ha producido 5 barriles por día. Puede que sí. Pero yo esa desviación que yo acepto, más o menos 10% de la extensión, me da un inicio que analice. ¿Por qué de 20 más 5? Es un problema de formación, es un problema de pozo, es un problema de equipo. Cuando yo hablo de formación, es que se ha acuñado la formación. Si es equipo, la eficiencia de la bomba está mal, la bomba ya no está trabajando bien, por eso es que no hay producción. O de pozo, que de repente se me ha derrumbado pues, la formación, o el pozo se
vino, se rompió el queso y entró agua o gas. Eso es lo que yo tengo como Ministerio de Producción analizado. Ahora, si yo digo mi MED es 20 y el regulador me trae 50, digo, bueno, primero, todos dicen mala medida, los equipos no están calibrados, están en un valor económico. Pero, si yo verifico que mi equipo está bien calibrado todo y me sigue dando 50, quiere decir que la formación que habrá pasado dentro del tercer pollo y ahora incrementó su producción. Todo el mundo tiene en la cabeza que un incremento de producción se logra con un workover, o sea, un fracturamiento, una simplificación, un revaleo, todo eso tenemos en la cabeza. Pero nadie piensa que la formación también es autónoma. Hay un cambio de presiones, una comunicación de otro lado, y eso empujó más fluido y el curso comenzó a producir más. Esa es la razón para que ustedes analicen la primera información, de dónde viene y de dónde vamos a hacer todo este análisis de reservas para poder justificar el desarrollo del campo. Ustedes, por mala información, pueden decir, oye, las reservas remanentes no pagan, porque han hecho malas mediciones. Pero con buenas mediciones, pueden decir, todavía hay reservas remanentes. Y aquí llamamos reservas remanentes a lo que no hemos sacado. Y hacemos un análisis económico y decimos, sí, esas reservas económicamente las podemos sacar y incrementamos las reservas probables o desarrolladas de ese yacimiento. ¿Está claro? Bien. El tercer método, ahora miren, antes de lo nuevo de ahora, hoy día ya se está hablando. Antes, cuando yo veía un plotter acá, y aquí están los NP producidos, no son los NP de allá, y esto por eso pongo NP producidos, y acá está el organismo, todo esto acá, de Q, y si yo veía que yo tengo una producción de este tipo, y yo digo aquí, este es el Q de abandono, pues digo, todo esto son los NP que voy a sacar de este reservorio. Esos NP, aquí, para nada pongo límite económico, es un NP bruto. Aquí yo lo estoy machando con quién, con este Q de abandono o Q en el límite económico. Pero digo, todo esto lo voy a producir. Si por ejemplo yo hago mi estudio con la información que tengo en este tiempo T, entonces digo, esto es lo que me queda como remanente, este es mi remanente, y de esto analizo rentabilidad y me puede dar lugar a un programa de perforación de pozos. ¿Se dan cuenta? Y con eso el campo seguimos desarrollando. Ahora, ¿de qué depende este Q en el límite económico? ¿De qué depende? La primera variable, el precio del producto. Dos, los tributos que se pagan. En este caso, regalías, impuestos. Tercero, costo de extracción. Y cuando dicen que yo tengo Q, es el límite económico, cuando el ingreso es igual al egreso.
El ingreso va a ser el precio del dólar por el Q, este Q, en el índice económico, igual al gasto, todo el ingreso, el costo de extracción. Pero ese costo de extracción de dólares. La diferencia entre un costo de extracción normal, siempre el costo de extracción siempre es igual, que se conoce como OPEX, Operation Exchange, costo de extracción. El OPEX, todo lo que viene, lo que se gasta en extraer un costo en la operación. Pero para extraer hacemos un gasto administrativo, administración. La suma de estos dos es el costo de producción. El OPEX más el gasto de administración, el GIM, se llama GIM, herencia. Herencia y administración, herencia, más y administración, le agrego al OPEX. OPEX es costo directo de extracción. ¿Y aquí qué viene? Personal, viene más mantenimiento, más servicios de pozos, más servicios de producción. Todo eso es el OPEX. ¿Y qué es el GIA? Es la gerencia general, los abogados, o sea, la parte contable, la parte legal, todo esto, los edificios, todo lo que yo tengo, los gerentes, esa gente que yo tengo en la administración, se llama GIA, herencia y administración. Todo este gasto. Ahorita, normalmente, por ejemplo, decimos, el OPEX, la empresa más barata, tiene un OPEX más o menos, la que optimiza un OPEX de $4 por STP. La más barata, la que ha optimizado, hace que su servicio de pozo sea cada 3 años, que sus equipos los tiene bien mantenidos, que no hay derrames de crudo, no hay limpieza, no hay nada. 4. La máxima tiene 12. Los que no tienen buenos ingenieros gastan más en ese OPEX. Porque aquí está el personal. Y a pesar de que paguen bien, por eso el costo se reduce. Vemos lo que yo llamo preventivo, prevenir. Entonces voy a prevenir que hay una operación que contrata un buen ingeniero. Le pago bien. Pero si no quiero prevenir, cualquier persona, porque le pago menos, y uno dice pago menos, pero contrato más gente y crean más problemas. Y el que ya en promedio está en $3 por STP. Quiere decir que el total, el costo de producción es $7 por cada STP. $7 por cada STP. Es el costo de extracción. Lo más económico. Y he dicho que hay 2 palabras maravillosas
tengo ganancia. Lo barato es lo que no me da. Por ejemplo, los zapatos. Voy a comprar y digo, ¿cómo me paga esa cartera que vale 10 soles? El otro dice que compró una zapatilla que vale 100. Esa zapatilla me dura un mes. Quiere decir que en un año voy a gastar ¿cuánto? 120. En cambio, en un año gasta 100. ¿Quién es más económico? El que costó 100 y no el de 10. La gran mayoría de nosotros, por no decir el 100%, tienen en nuestra cabeza la baratía. ¿Dónde nos vamos a comprar? A los sitios. Entonces, pero hay que saber. Hay gente que sabe. Y le da valor agregado a esa plata y ya se convierte en algo económico. Bien. ¿Quieres marcar el automático? 8:16, podemos hablar. ¿Qué pasó? ¿Bermuda? ¿Bermuda en qué estás? No, pero aquí. Bien. El cuarto método, o el tercer método, es balance de materiales. Ojo, la diferencia entre el método balance de materiales y el método de curvas de declinación. Curva de declinación, yo tengo que tener data de, ¿qué hemos dicho? Que tengo que tener data de qué para hacer curva de declinación. Data de producción. Puede ser mínimo de un año. Mínimo de un año. Menos de un año. Por ahí las representos que voy a calcular me van a salir un poco que las tengo que ir ajustando. Por eso es que las curvas de declinación se van ajustando, porque la primera vez yo puse una recta de esta forma, en la segunda vez la pongo así, la tercera ya está así. Porque mientras más información yo tenga, voy a ajustar esa curva, esa recta, para que me dé las reservas más probables posible. Entonces, cuando voy a hacer balance de materiales, necesito mínimo 10 años de producción. Tener una data no menor de 10 años. Además, necesito tener información de propiedades petrofísicas, propiedades de fluidos y lo más importante, datos de presión del reservorio. Volto por presiones de fondo. Si no tengo esa información, esa data, no voy a poder hacer balance de materiales. ¿Cuál es la diferencia de los años pasados con lo de ahora? Es que ahora tenemos software que podemos determinar propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos, pero no datos de presión. Los datos de presión sí tenemos que tener pruebas de presión. Los software con las propiedades de los fluidos en las baterías de producción. ¿Cuáles son esas propiedades típicas que yo puedo tener en la batería de producción? El OR, el ER,
¿Por qué? Porque nosotros, para hacer balance de materiales, necesito primero cuál fue la presión inicial del reservorio, presión inicial, las propiedades de los fluidos iniciales y las propiedades de petrofísicas. Las propiedades de los fluidos son muy sensibles de la presión, muy extremadamente, cosa que no es tan fuerte el cambio originado en las propiedades petrofísicas. La porosidad puede variar, pero muy poco. La compresibilidad, bien. La saturación del agua, bien. Pero la que tiene un cambio abrupto en los fluidos. El beta O, en una presión tal, a otra presión, cambió terriblemente. La razón de solubilidad de una presión inicial cambió a una presión final. Entonces, el balance de materiales calculamos desde la condición inicial a una variable de presión determinada en función del tiempo. Yo quiero saber, a los 10 años que estoy produciendo, tengo los NP, aquí tengo mis NP, mis GP y la producción de agua. A este tiempo T, quiero decir, ¿cuántas son las reservas remanentes que me quedan? Esa es la pregunta. ¿Cuánto de reservas yo tengo? Después de haber producido un volumen de petróleo, un volumen de gas y un volumen de agua, sabiendo mi tipo de yacimiento. Porque todo esto lo aplicamos al tipo de yacimiento. Es un yacimiento de petróleo, como hemos dicho. En los yacimientos de petróleo tenemos no saturados y saturados. Yacimientos de gas tenemos que gas seco y gas condensado. En los yacimientos gravitacionales me interesa saber el cruzamiento o el ángulo de inclinación. Bien, entonces, teniendo estos datos, yo digo, a la presión P que he producido, ¿cuánto es los NP que han producido con estos valores? ¿Dónde está la densidad de ese petróleo, la viscosidad de ese petróleo, el factor de solubilidad de ese petróleo, la viscosidad de ese petróleo, la viscosidad del gas, el LR o GOR que hay todavía pendiente en el reservorio? Y con eso determino mis famosos, calculo los G y los N. ¿Cuánto es lo que voy a sacar? Y la diferencia entre N y lo que he producido, que digo, están mis reservas remanentes. A ese tiempo T. Estamos en el año 2024. Los ingenieros de desarrollo están trabajando y le pregunta a su gerente, ¿cuánto nos queda para producir petróleo y gas hasta 2030? Meten toda la información y dice, ingeniero, en el 2030 el N que va a ser de 20 millones. Los NP recuperables van a ser de 15 millones. Si hemos producido 10, nos quedan 5 millones para producir. Pues el gerente presenta a sus directores y dice, señores, todavía nos quedan 5 millones de barriles, los podemos sacar en los próximos 10 o 15 años y esta es la inversión que hay que hacer. ¿Les interesa? Se aprueban. Y el desarrollo de un campo, ¿en qué consiste? Primero, en perforación de pozos. Todo campo de explotación se tienen que perforar pozos. 2, se tienen que hacer workovers. Y 3, se tienen que hacer proyectos de recuperación media. Son las 3 cosas para incrementar reservas en un yacimiento.
si está cerrado. Yo pierdo. ¿Quieres abrirlo? Ah, ya. ¿Quién llegó a abrir? ¿Qué